Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Chicle y Pega. Yo soy Luis Carlos Aguirre. Y yo, Maite Tarín. Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de tu podcast favorito, donde hablamos de todos esos temas que no te enseñan en Business School, pero que aprendes en la escuela de la vida. El día de hoy me siento muy honrada por tener como invitado especial a Omar Saucedo, quien actualmente desempeña el rol de Microsoft TechSpark Community Engagement Manager en México y quien ha sido un mentor esencial en mi formación profesional, y me siento muy honrada de que él nos comparta un poco de su historia, tanto profesional como personal, en todo este ámbito del emprendimiento y del espíritu empresarial. Así que bienvenido, Omar. Muchísimas gracias, Maite y Carlos, por tenerme aquí. Para mí es un honor poderlos acompañar en esta iniciativa tan interesante, tan padre, que como lo mencionaste, Maite, es un espacio moderno, actual, interactivo, ¿no? Y que la gente que nos va a estar viendo y conectando, pues esperemos que se mantengan vinculados y que puedan ayudar a que los temas que se están tratando aquí pues puedan implementarse, ¿verdad? Que nos ayuden a transmitirlos, que nos ayuden a que esto nos pueda servir en nuestra comunidad, y esperamos que el día de hoy lo que vamos a platicar pues cumpla con esos objetivos. Felicidades por este podcast Chicle y Pega, y muchas gracias a quienes nos están viendo, escuchando. Muchas gracias. Realmente tenemos una buena estigma de todo lo que has realizado. Realmente yo a Omar no lo llevo conociendo alrededor de 6 meses, y sin embargo el verlo en el trabajo, verlo en su trayectoria, realmente ha influenciado mucho en la manera en la que yo tomo hasta mis propias decisiones después para querer empezar nuevos negocios. Entonces realmente sí eres una muestra de inspiración personal, que también me gustaría transmitirla a nuestro público que está escuchando. Gracias, Sí, Carlos. definitivamente ahorita desempeñas este rol en Microsoft, que yo creo que para todos es como, wow, vemos Microsoft como el super imperio que es, pero tienes toda una trayectoria por detrás que te precede trabajando. Bueno, recuerdo de historias que hemos platicado, desde trabajo en la industria automotriz a nivel nacional, trabajo en el área educativa con el Tecnológico de Monterrey, trabajo en el gobierno, incluso desempeñando puestos de dirección de desarrollo económico y de innovación. Entonces, a mí me gustaría empezar la conversación que nos platicaras un poquito si desde joven tú te veías desempeñando este puesto, desde joven tenías una ambición de llegar a un trabajo de este tipo, o cómo es que la vida va llegando a Omar. Sí, pues es una pregunta muy interesante. El otro día hablaba con unos colegas aquí en Juárez y me decían, bueno, ¿tú qué pensabas de chiquito, no? Yo le decía, bueno, de niño a mí me tocó pues, nacer en un pueblito donde no había muchas opciones, ¿no? Entonces lo único que yo tenía frente a mí pues era un libro o libros, y los libros lo que más me gustaba, aparte de lo que había ahí de actividades y todo eso, eran las fotografías, porque pues, en aquel tiempo no había internet, no había lo que ahora existe, ¿no? Televisión por cable, todas esas cosas. Lo único que yo tenía acceso eran imágenes de los libros, y yo me acuerdo que tocó ver una imagen en un libro que me hizo soñar, ¿no? Que era una ciudad en Estados Unidos, y luego pasaron los años, pasaron muchas cosas, y me acuerdo cuando tuve la oportunidad de niño de estar ahí en ese lugar en persona, y para mí fue como un impacto poder ver en persona lo que solamente una vez pude ver en una fotografía. Me llamó mucho la atención esa parte que luego leí, que hay autores que esto le llaman pensamiento positivo, pensamiento imaginativo, que tú pienses, declares, sueñes con cosas, y de alguna manera un día probablemente esto pueda llegar a ser una realidad. La importancia de tener sueños, la importancia de tener visiones, ¿no? Y trabajar y hacer lo necesario para dar pasos hacia ese rumbo. Ya después, más grande, me tocó la fortuna de estar en una escuela y poder estudiar programación, que ese fue mi primer acercamiento con Microsoft, ¿no? En aquellos tiempos, pues igual que ahora, ¿no? En aquellos años Microsoft pues era una empresa líder mundial, en las más grandes en todo el planeta, y obviamente pues trabajaba yo allá con las computadoras que usaban los primeros sistemas operativos. Todavía ni existía Windows, ¿no? Entonces, pero Microsoft ya tenía su sistema comercial muy bien posicionado, y pues yo conocí a Microsoft desde aquellos tiempos.
La verdad que nunca me imaginé que un día a mí me iba a tocar trabajar en Microsoft y más en una actividad tan bonita como es la que me toca coordinar, que se llama TechSpark. Me acuerdo hace casi 6 años que me invitaron y fui al corporativo de Microsoft en Seattle, en Redmond, y me acuerdo de llegar a Microsoft, ¿no? Y yo decía, pues como que era tan increíble que ni me ponía a pensar en eso, ¿no? Así como que estar ahí, pues era como un sueño, ¿no? Entonces como que era como un poco irreal estar ahí. Me acuerdo cuando vi la misión de Microsoft, hasta la fecha no se me olvida, una oración muy sencilla, y después de 6 años, ahorita se las digo, después de 6 años que he estado, casi 6 años ahí, la verdad es que ver cómo se vive de manera real esa misión me sorprende, ¿no? Que es algo muy real, ¿no? Algo que se vive todos los días. Y la misión de Microsoft es empoderar a cada persona y cada organización en el planeta a lograr más. Entonces, cuando yo veo eso, esa línea, les digo, hasta la fecha la tengo en la mente, me hizo mucho clic conmigo, y lo que buscamos hacer todos los días pues va orientado a seguir esa misión. Pero bueno, tal vez pude imaginar un día, ¿verdad? Poder colaborar en una empresa como esta, y es muy padre. Ahorita podemos platicar algunos detalles al respecto, ¿no? Qué padre, la verdad. Por ejemplo, ya sé la pregunta, ¿empezaste a programar? ¿Qué empezaste a programar? ¿En C#? ¿Python? Sí, bueno, en aquellos tiempos no existía Python como tal. Me tocó programar desde lo que era, todavía me tocó, disculpen ahí a quienes piensan que estoy más chavo yo, pero COBOL, COBOL, Basic, un poco de C. Me tocaba programar en aquello, y tenía tuve la fortuna, ¿verdad?, de pues empezar a emprender luego. O sea, yo vendía mis sistemitas, ¿no?, en aquellos años, y empecé a descubrir algo que para mí siempre es un mensaje que trato de dar, que es la importancia de tener habilidades, de tener competencias desarrolladas, además de pues ser personas responsables, disciplinadas y trabajadoras. No es suficiente, ¿no?, tener mucha pasión, tener muchas ganas, muchos deseos, ser trabajador. No es suficiente si no tenemos las habilidades adecuadas. Yo me acuerdo en aquellos años, ¿verdad?, cuánto ganaba yo por desarrollar un sistemita, versus trabajar en algo, digamos, más común o más cotidiano. Pues era una gran diferencia. Yo fui mesero de muy joven, muy niño, y trabajando un mes no juntaba lo que podía juntar vendiendo un sistema, ¿no?, un sistemita como le llamábamos en aquellos años. Desde entonces, digo, me sorprende mucho que conforme podemos adquirir más habilidades y competencias, pues eso nos puede ayudar a salir adelante de una mejor manera, ¿no? Pero pues esos eran los lenguajes que yo aprendí en un inicio. ¿Y en qué aspecto, bueno, mencionas unas cualidades que tenías que empezar a desarrollar? ¿Tú qué cualidades desarrollaste? Porque estabas digamos, en el nivel 1, ¿y tú qué consideras que esas cualidades te fueron llevando a lo que realmente es el puesto en el que estás? Muy interesante, porque en aquel tiempo era un CETIS, ¿no? En el CETIS, la verdad que yo creo que tuve muy buenos maestros que me guiaron mucho en la parte que ahora conocemos como STEM, ¿no?, que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Entonces, a mí me gustaba mucho la parte de programación, y me gustaba ser un poco autodidacta. O sea, además de lo que me enseñaban los maestros, pues yo le seguía picando, ¿verdad? No me conformaba con lo que me enseñaban, entonces leía más, programaba más. O sea, para mí la escuela no era como que tengo que estar en la escuela o tengo que aprender lo que me están diciendo, sino era un canal para poder acceder a más cosas, ¿no? Entonces, en mi familia, pues gracias a Dios, pues yo fui la primera persona que pudo terminar una carrera. Y digo esto porque pues a mí no me tocó tener como un mentor cerca que me guiara tal vez a muchas dudas que yo tenía. Y una de ellas era que cuando yo iba a terminar la preparatoria, yo creía que yo podía aprender solo, o sea, la parte de programación y todo aquello. Y tontamente, bueno, por algo pasan las cosas, pero va orientado a la pregunta que me haces. Yo me preguntaba si valía la pena estudiar
sistemas computacionales, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues, ¿qué me van a enseñar que no pueda yo aprender, ¿no? Y obviamente, pues, no fue un pensamiento correcto, pero no tenía alguien que me dijera todo lo que yo podía aprender si estudiaba algo así. Entonces decidí no estudiar algo que supuestamente yo podía hacer de forma autónoma y terminé estudiando una carrera que me llamó mucho la atención, que era más bien una materia que fue la que me llamó la atención, que era generar pronósticos utilizando matemáticas y cosas así, wow, estadística y todo eso. Yo decía, esto me puede servir para poder poder generar modelos que me ayuden a entender cosas que pueden pasar y cosas así. No me interesó la carrera, luego vi qué carrera es, pero yo me enamoré de esas materias, que al final fue marketing. Y ya cuando empecé en la carrera, pues la verdad es que dije, no es lo que yo quiero, pero pues ya estoy aquí, ya me tocaba trabajar en proyectos relacionados con la industria automotriz y yo considero que sí me sirvió muchísimo la parte de marketing. Realmente me tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo, entonces estando relacionado con todos estos temas automotrices, pues para mí fue una escuela, ¿no? La parte del trabajo, estar metido de lleno en actividades que tenían que ver con esta industria. Ustedes saben, la industria automotriz, algunos le llaman que es la madre de las industrias, porque los modelos que se implementan ahí, modelos de calidad, modelos de mejora continua, inclusive de innovación, son modelos que se han expandido a muchos otros sectores. Todo lo que se conoce como el Toyota Production System y varias cosas relacionadas, me tocó aprenderlas en el día a día. Y entonces es muy interesante porque combinar esa parte, digamos, STEM, ¿no? De ese trabajo con la parte educativa, yo creo que esa combinación, o sea, empezar a aprender cuestiones de marketing, cuestiones de negocios, cuestiones de estrategia y al mismo tiempo aprender modelos, digamos, técnicos, ¿no? De alguna forma esa combinación te va ayudando a poder vincularte con actividades como la que yo estoy, que se trata de eso, ¿no? De cómo generar tal vez proyectos estratégicos, etcétera, pero también entendiendo un poco la parte de implementación, la parte técnica, ¿no? A mí me encanta, para añadir un poquito más a todo lo que nos platicas, que en realidad algo que yo admiro muchísimo de ti es que tienes muchas habilidades de nacimiento que has sabido aplicar de una forma correcta. Por ejemplo, como puede percibir el público, Omar es una persona muy extrovertida, es una persona muy sociable, es una persona con la cual es muy sencillo conectar. Y ahorita que platicaba sobre los modelos, yo me acuerdo que una de las imágenes de mayor impacto que yo tengo al recién conocerte, que empezamos a colaborar hace alrededor de 3 años, tenías una oficina con pizarrones en todas las paredes y un día me dijiste, vente, vamos a trabajar. Y fui a la oficina, me senté y empezaste a dibujar en el pizarrón. Decías, mira, es que necesitamos esto y esto y esto, y si acomodamos se va a conectar con y luego con este. Y la verdad, yo quedé maravillada de esa habilidad que ya tienes precisamente para mantener una macrovisión y al mismo tiempo no perderte de los pequeños detalles. Que al conversar contigo, nos damos cuenta que tienes muchísimas habilidades intrínsecas de un espíritu emprendedor. Sin embargo, quiero que nos platiques un poquito sobre, sé que has tenido emprendimiento, sé que has tenido también negocios on the side, entonces platícanos también un poquito de eso, de tus chicle y pega, de los mal pegados, sí, y de los que se han pegado. De hecho, una razón por la que estoy aquí, además del aprecio que le tengo a Maite y a Carlos, es por el título de su podcast, ¿no? Me gustó mucho eso de chicle y pega, porque uno, como decía yo, pues puede tener visiones, ¿no? Sueños y todo eso, pero el reto es que no se quede en pensamiento, que no se quede en sueños y en esas imágenes, sino buscar implementar las cosas. Y en esa parte de la implementación, que a mí me ha tocado desde hace muchos años, me gusta mucho el tema de la innovación. Tuve la fortuna de empezar a ir al Silicon Valley, ¿no? En aquellos años, no sé, hace 15 o más años, 20 años, cuando empezaban mucho todos estos temas de innovación abierta y empezar a aprender muchas de las herramientas, ¿no? que se utilizan y se utilizaban de design thinking y todo aquello. Entonces, yo creo que la innovación en realidad nunca existe si no existe una solución aplicada, ¿no? O sea, puede haber creatividad, puede haber ideas, puede haber imaginación, pero si no se convierte en una solución, pues entonces realmente no sucede la innovación completa, ¿no?
Entonces, soy muy apasionado del emprendimiento, de la gente que lo hace, de que emprende, como ustedes y mucha gente en Juárez y en Chihuahua, en la región, y también me gusta mucho vivirlo, ¿no? Me ha tocado un proyecto que yo sigo, que no puedo dejar nunca, pero que en alguna ocasión pude empezar, que fue un proyecto de biotecnología, ¿no? Que es un proyecto que me gusta mucho, que tenía que ver mucho con biodiseños y, digamos, mapeos genéticos y biodiseños nutricionales para las personas. Esto derivado de una situación de salud de mi hija, de muy pequeñita, que pues me tuve que meter a ese campo para tratar de entender cómo mejorar su salud, y la verdad es que fue algo espectacular entender un poquito lo que significa la parte nutricional y el impacto que tienen los organismos y todo aquello, qué significan las sustancias, lo que consumimos, lo que no, todo eso. Y bueno, pues empezamos con un proyecto que se llama Biosparta Nutratechnology. Nos empezó a ir sumamente bien. Teníamos ya varias ubicaciones en varias partes de la República. Tenemos unos sitios que le llamábamos biostores. En aquellos años, pues capacitábamos nutriólogos, metíamos softwares y podíamos hacer cierto análisis con las personas que les interesaba mejorar su salud. Entonces, pues aquello iba muy bien, ¿no? Entonces, de repente cometimos algunos errores financieros, ¿no? Que fue algo que descuidamos mucho. O sea, nos fuimos mucho por el tema de la solución, en cuanto al producto, la atención, el marketing, todo eso. Pero la parte financiera, yo soy muy malo para las finanzas, como que nunca le pusimos mucha atención, ¿no? Entonces ahí, pues ahí fue donde se nos complicó. Tuvimos que pausar el proyecto, seguimos haciendo algunas cosas, pero con ajustes, ¿no? Seguimos iterando cosas así. Pues ese es uno. Me apasiona mucho también la parte de software, la tecnología. Tenemos ahí varios prototipos relacionados con soluciones, ¿no? A través de software, etcétera. Muy emocionado de lo que la inteligencia artificial va a ayudarnos, va a acelerar muchos de estos temas de emprendimiento, etcétera. Entre otras cosas, me ha tocado participar mucho en impulsar el emprendimiento en Juárez, en Chihuahua, en otros lugares. Me encanta, ¿no? Estar creando, generando nuevas ideas, tratando de aterrizar las cosas, ¿no? Perfecto. Me llega la duda porque mencionas ahorita lo de Silicon Valley y todo el potencial que normalmente se maneja en la industria allá. Y tú que has estado allá y estás aquí, ¿crees que hay alguna manera realmente de poder aplicar todo lo que se aprende allá aquí en la localidad? ¿O se está haciendo eso ya es un hecho aquí o falta mucho para lograrlo? Es una excelente pregunta, Carlos. He tenido la fortuna de convivir e interactuar en muchas partes, en varios lugares, ciudades y países. Quien me conoce sabe que yo amo a México, soy muy mexicano, me encanta nuestra cultura, y reconozco, siendo muy mexicano, también reconozco cosas que tenemos que mejorar, ¿no? En lo individual, porque muchos de nuestros retos que tenemos, pues en ocasiones quisiéramos tal vez que hubiera otro tipo de decisiones en los gobiernos, otro tipo de recursos, otro tipo de apoyos, o quisiéramos que alguien hiciera algo diferente y mejor, pero la verdad es que cualquier cosa que quisiéramos que mejore, pues deberíamos empezar con nosotros mismos, ¿no? Cada uno de nosotros deberíamos reflexionar cómo mejorar, cómo avanzar, etcétera. Y esto que digo yo tiene mucho que ver con la pregunta, porque estamos hablando al final de innovación, de un ecosistema de innovación. Me ha tocado ser consultor en alguna ocasión que me invitó una empresa para generar un modelo de innovación. Me acuerdo que estaba con muchos ejecutivos, trabajadores de esa empresa, preparándonos para hacer la dinámica de cómo innovar aquella empresa. Y la verdad es que estando ahí, imagínense, ante casi 100 personas, pues me di cuenta que muchos estaban ahí sentados pues porque tenían que estar, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo queremos innovar esta empresa si no sé cuántas personas que están aquí realmente no les interesa hacer algo así, ¿no? Entonces hice un ejercicio, les dije, oigan, les voy a pasar una hoja en blanco y vamos a hacer un ejercicio anónimo, ¿no? Si yo les prometo que les voy a ayudar juntos en 3 meses un acompañamiento a que consigan un trabajo que a lo mejor les va a pagar 20 o 30% más, pónganle ahí quién se iría por ese trabajo. Y sean honestos, al cabo pues es anónimo, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje creen ustedes que
que se quería cambiar de empleo. No, pues muchos, el Más 60, de la mitad, 70. casi el 60% Sí. puso que sí se iría, ¿no? Entonces, a veces, y luego a veces que hablo con estudiantes, ¿no? Que van a alguna plática, alguna sesión y les veo así como que la cara de que pues no quiero estar aquí, les digo, oigan, ¿por qué están aquí? No, pues es que nos mandó el profe, ¿no? Entonces, desde ahí dependen las cosas, o sea, qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que uno quiere evolucionar, cambiar, y que puede ser uno mismo, la vida de uno mismo, para empezar, el trabajo en el que estoy, en el proyecto en donde estoy, etcétera, ¿no? ¿Cómo quiero avanzar? Y ahí hay un tema que lo podemos inclusive revisar con datos. Los mexicanos somos una de las razas, más creativas en todo el mundo, ¿sí? Más inteligentes, más creativas, y más trabajadoras. De hecho, México es el país más trabajador de todo el mundo, ¿no? Pero tenemos muchos retos. Yo siempre he sacado esa gráfica, me impactó mucho cuando la vi la primera vez hace varios años, y seguimos siendo el país más trabajador del mundo, lo acaba de decir la OCDE en este año. Nadie nos llega, ¿no? En cuanto al número de horas que trabajamos al año y a la edad que nos retiramos, pero si agarramos tal vez las 20 economías más grandes del mundo, nosotros somos la número 1, más trabajadores, pero cuando vemos cuánto vale el trabajo, pues lo más probable es que somos la última, ¿no? De esas wow. O de las últimas. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo? Entonces, si somos tan inteligentes y tan creativos, ¿qué nos está faltando, no? Somos muy disciplinados a veces, etcétera. Y la verdad es que yo personalmente considero que una diferencia, regresando a la pregunta inicial del Silicon Valley, que hay acá, obviamente hay un ecosistema, hay una cultura, hay ciertos tipos de recursos, ¿no? Pero en cuanto a lo que a nosotros nos toca es mucho el tema de qué tanto creemos en nosotros mismos, qué tanto nosotros nos arriesgamos, ¿no? A echar a andar nuestras ideas, ¿no? A dejar algo, a cambiarlo por algo que yo creo, ¿no? Por esa gran idea que yo puedo tener, que no se quede como idea. Y la verdad es que ahí tenemos un reto en general muy grande y lo hemos medido en algunos ejercicios, ¿no? ¿Sabes qué, Carlos? Tengo una mega idea, mi amigo Carlos, te la voy a platicar y te la platico y tú me dices, ¿sabes qué, Omar? No creo que funcione. Más de la mitad, tal vez, de las personas, probablemente después de que me digas que no crees que funcione y por qué crees que no funciona, mi gran idea que yo creí que era tan guau, probablemente ya no le dé seguimiento, porque ya tú me dijiste... Tuviste un rechazo. Que no. Ajá. Y esa palabra de no me va a afectar mucho, etcétera. Más si es un concurso y que hay jueces y que no sé qué tanto, y me dicen que no, ¿no? Y si te atreves a ir por una segunda oportunidad y buscas a algún inversionista o algo y te vuelve a decir que no, y te lo dicen 2, 3 veces, es muy difícil que le sigas, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que a mí me ha tocado ver, una diferencia que puede existir entre, en general, lo que es el Silicon Valley con muchos puntos a favor, ¿verdad? Versus nuestra región. Pero yo creo que uno de ellos, pues es obviamente el tema de inversión, recursos y todo eso. Sin embargo, yo creo que el espíritu emprendedor, como es una frase del tema de Monterrey, el espíritu emprendedor, la cultura que nosotros podemos tener, la mentalidad, la decisión, la terquedad de seguir nuestra idea, nuestra creatividad, es fundamental para que podamos acceder a otro tipo de recursos, de cubrir ciertas necesidades e ir avanzando. Nadie va a venir a agarrarnos de la mano a decir, vente, vamos a hacer lo que tú quieres. No va a llegar la varita mágica a decir, ¿qué crees? Lo que tú estabas soñando, ¡pum!, se va a resolver mañana. No, eso no va a pasar. Entonces, personalmente, y lo digo como mexicano, yo he visto mucho que esa parte es algo que ojalá que quien le esté pasando y diga, híjole, es que sí es cierto, porque yo traía esa idea y estoy dudando, ya me hicieron dudar más, o ya pensé que no, ya no lo estoy haciendo, que piensen que sí hay un camino y obviamente hay que estar avanzando, tocando puertas, ajustando, ¿verdad? Iterando, pero caminar ese sueño que tenemos. Quien me diga, eso no aplica para mí, yo no soy así, yo voy bien, qué bueno, ayúdenos a compartir ese mensaje y a mostrar que dándole seguimiento a las cosas que queremos hacer, vamos a lograr pasos significativos y obviamente aprovechar lo que hay en la región, innovar y pues irnos, ir avanzando, ¿verdad? En nuestra propia región, en nuestro nicho con nuestras características, ¿no? Silicon Valley, pues
tiene muchos otros elementos, pero al final lo que estamos hablando es el tema de cómo poder innovar nuestra región. Que yo creo que hay una frase que me gusta mucho que hace relación precisamente a eso, que si tú no crees en ti mismo, nadie más lo va a hacer. Entonces creo que es una cualidad que muchas personas deberían tomar de esforzarse en creer, y si a veces uno tiene un no, es seguir buscando las posibilidades y ver esas alternativas de cómo hacerlo un sí, y ver cómo es la propuesta. Muchas veces, porque yo he tenido amigos con ideas, y muchas veces entre ellos mismos, no va a funcionar, oye, que tiene esto, que tiene lo otro, y al final de cuentas las personas se terminan rindiendo, y pudo haber sido una muy buena idea, sin embargo al final de cuentas en eso quedó, en solo una idea. Así es. Sí, algo que yo rescato muchísimo de tu trayectoria, Omar, es que yo creo que al estar en puestos tan estratégicos y en tantas diferentes industrias, te ha permitido precisamente desarrollar esa macrovisión para encontrar oportunidades, incluso si tú no has decidido irte de lleno por el lado de tu propia empresa, el tener ahorita, por ejemplo, que precisamente el área de Microsoft TechSpark, que se encarga de propiciar ese ambiente para que se dé la innovación dentro de las empresas, para que crezcan nuevas soluciones y se dé todo eso que a lo mejor no tenemos, nosotros pensáramos en nuestra ignorancia que no existe en México. Me gustaría que pensaras por ahí alguna historia chistosa, porque estoy segura de que tienes más de una, de a lo mejor empresarios o emprendedores que llegan contigo con la idea millonaria y no saben ni cómo empezar, o quieren que tú lo hagas todo por ellos, o al contrario, que tú dices, esta idea ni va a pegar, y termina siendo un hitazo. Sí, bueno, un par de ejemplos. Me tocó en alguna ocasión participar en, si no estoy equivocado, fue el primer Startup Weekend de Juárez, hace muchos años, ¿no? Que ya traíamos por ahí esas experiencias del Silicon Valley justamente. Entonces, cuando se hace el primer Startup Weekend de Juárez, me tocó estar en un equipo y yo les dije, oigan, miren, lo que nos van a dar de premio aquí, creo que eran 2,000 pesos, ¿no? El que ganaba el Startup Weekend, que un Startup Weekend pues es estar casi 3 días encerrados, dándole vida a una idea, ¿no? Desde explorar qué idea, cómo implementarla y presentar al final un prototipo, y luego hay jueces que validan ese prototipo. Eso es un Startup Weekend. Entonces, a mí se me ocurrió hacer pues algo diferente, ¿no? Que también recomiendo mucho que tratemos de pensar en cosas diferentes, en cosas que nos diferencien, ¿no? Entonces dije, a ver, a mí me gustaría hacer algo diferente, ¿no? En el equipo que me tocó. Entonces le dije, oigan, pues si el premio son 2,000 pesos, lo que nos van a dar, si ganamos, ¿qué les parece si hacemos una dinámica? ¿Qué onda? Pues yo consigo el premio, o sea, el recurso que nos sería el premio, y ese ya lo tenemos. O sea, ya no se preocupen porque si ganamos o perdemos los 2,000 pesos, ya los tenemos. Y luego me dice el equipo, ¿a cambio de qué? A cambio de que elijamos la peor idea, que creemos que va a ser la peor idea, y que esa idea no va a ganar. Y luego se dicen, pero pues, ¿cómo crees? Pues si se trata de que elijamos la mejor idea. No, vamos a elegir la peor idea y la trabajamos y ver qué pasa. Los 2,000 pesos, pues ya los tenemos. Y aceptaron. Órale, pues entonces empezamos a hacer las ideas de lo que vamos a trabajar, y elegimos la idea más tonta y la que creíamos que de plano no iba a ganar. Una vez eligiendo la idea, empezamos a trabajar el proceso en esos 2 días de esas metodologías, ¿no? De iterar, de explorar, de cómo sí podría funcionar algo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen que pasó? Ganaron, el equipo ganó el proyecto. La idea final ganadora se llamaba Accessas. Y Accessas en aquellos tiempos era un sistema inteligente de acceso a los fraccionamientos privados. Como ahorita pues hay muchos, ¿no? Sí. Entonces, pues que tú en aquellos años pues tenías que llegar con el guardia y registrarte y luego hablar a la casa y todo aquello, lo que ya sabemos que así era antes. Y lo que era Accessas, pues Accessas básicamente es lo que ahorita pues ya existe, ¿no? De todo lo que ya digital sabemos, todo lo digital. Y bueno, pues Accessas ganó el primer Startup Weekend de Ciudad Juárez. Entonces nos sorprendió a todos ¿qué quiere decir darle seguimiento, iterar, ajustar, todo eso, ¿no? La peor idea ganó. Y como dices tú, Maite, me ha tocado
personas que todavía intentan hacer proyectos como se hacían antes, ¿no? Antes la gente tenía una idea de una solución y lo que menos hacía era compartírsela a cualquier persona, ¿no? Sino lo que hacía era, pues, guardársela, ¿no? E ir a buscar dinero inmediatamente con la gente que más confianza tenía, ¿verdad? Con el amigo, el compadre, etcétera. Pedir el dinero o pedir un préstamo, ¿no? Y construir esa solución, esa posible idea, pero construirla de forma completa, ¿no? Invertir en el negocio, etcétera, montar todo el negocio y una vez montado todo el negocio y todo eso, ahora sí a vender, ¿no? Ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer para vender? Y eso sigue pasando y bueno, pues igual chicle y pega, como dices, pero la verdad es que ahorita hay tantas opciones, estamos en la época de la abundancia, que hacer un proceso así como antes, la verdad es que es muy riesgoso. Y desgraciadamente me ha tocado ver gente que le mete mucho dinero a crear negocios, etcétera, sin haber antes hecho un proceso adecuado de validación y todo eso. Que no es tan chistoso, realmente es algo triste, ¿no? Y me río, ¿eh? Pero bueno, pues no es tan chistoso, pero sí sucede mucho esos casos. Sí, yo pongo mucho el ejemplo de que compras todo un paquete de lápices y los niños quieren plumas. Ahí al final hiciste toda tu inversión en algo que no van a consumir. Entonces yo creo que ahí nace mucho el estudio de mercado, ¿no? Y el estar investigando qué realmente... Porque he visto también muchas personas tienen una gran idea, sin embargo las personas no lo requieren o no es un uso que ellos tienen. Entonces... Y inclusive ahí, Carlos, quien sabe de estos modelos y estas metodologías, sabe que ahorita una de las recomendaciones importantes es que en cuanto tengas un prototipo, ¿no? Y cuando vas, no es suficiente preguntar, ¿no? O sea, ¿lo comprarías o no lo comprarías? Porque y nos ha pasado, me tocó hace 2-3 años que alguien vino y dice, oye, ayúdenos a hacer un estudio de mercado, porque la agencia que contratamos, no lo hizo bien, fue un fraude. Ah, caray, a ver qué pasó. Y resulta que no, o sea, la agencia sí había hecho un estudio de mercado correcto. Lo que pasó es que cuando le preguntaba a la gente, oye, ¿tú irías a un restaurante así, consumirías X, Y, Z? La gente dijo que sí. O sea, la gente respondió que sí. Pues ya cuando hicieron todo el restaurante y todo eso, pues no fueron, ¿no? Y entonces, oye, pues y ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿a ti te entrevistaron? Sí, ¿qué dijiste? Pues que sí. Y luego, no, pues ya no. O sea, pasó un año o lo que sea y cambió la mentalidad y se fueron a otro lo que sea, ¿no? Entonces, una recomendación es como que construyas a los clientes, es decir, tienes un prototipo del negocio que quieres hacer y empieza a levantar dinero. O sea, te traigo este prototipo, ¿comprarías y te lo traigo ya terminado? No, pues que sí, ok, dame 10 pesos y ya cuando esté, que va a valer 50, pues ya te lo entrego. Órale, si me dan los 10 pesos, pues quiere decir que sí hay interés, sí hay tracción, etcétera, entonces es algo bueno. O no, es que, excusa, ¿no? Es que se me olvidó la cartera, pues transfiéreme. Es que si no me da los 10 pesos, quiere decir que no necesariamente hay suficiente valor, ¿no? Entonces, la recomendación, obviamente, antes de hacer todo el producto, todo el negocio, todo eso, revisar y medir si existe esa atracción desde un prototipo. Que yo he visto mucho también que precisamente lo que tú dices, ¿no? Yo creo que en el momento que a la persona que le quieres ofrecer tu producto o servicio y la persona tiene que dar algo a cambio, es cuando realmente entra la prueba final de tu producto o tu servicio, ¿no? Sí. Si realmente lo quiere. Si hay valor o no hay valor, ¿no? O sea, al final la transacción se va a dar si tú logras diseñar que la persona vea el valor, ¿no? De lo que estás ofreciendo de acuerdo a su deseo, necesidad, etcétera. Pues la transacción se va a dar si existe confianza. Si no, entonces pues no, la gente a lo mejor no te quiere hacer sentir mal y no te dice la verdad o lo que sea. Sí lo compraría, está bonito. Entonces pues hay que hacerle el cierre, ¿no? Y ver si efectivamente hay valor o no hay valor. Yo creo que precisamente, bueno, sí, ese es un punto súper importante, la de la validación de ideas, pero también anteriormente habías platicado un poquito sobre ese prever la tendencia del mercado, ¿no? Pues sí, obviamente a lo mejor en un año mi cliente ya no va a pensar lo mismo. De los métodos que tú has aprendido y que tú aplicas ahorita a lo largo de tu experiencia,
¿cuál le recomendarías a un emprendedor Excelente. que utilizara como para mejor orientar su Sí, producto? cómo no. Fíjate que esa pregunta la vivimos hace poco tiempo. Me tocó meterme a un taller con una persona que fue uno de los líderes de Motorola cuando Motorola era wow, ¿no? Lo máximo. Y un día nos platicó toda la metodología y los modelos de cómo Motorola innovaba y cómo pues llegó a ser uno de los líderes globales en su ramo y la cultura empresarial y todo aquello, ¿no? Entonces luego platicamos de ese tema porque es muy interesante cómo una empresa tan innovadora pues prácticamente ya no existe como existía en aquellos años, ¿no? Etcétera. Pero salía esta pregunta que tú dices, Maite, y este señor se llama el doctor Jitendra Patel, que ahí lo pueden revisar, es una persona muy interesante que tiene un instituto global de innovación, y él decía, si tú vas a hacer algo, ¿no? Y lo tienes que hacer porque pues es un negocio que te puede generar algo de recurso y tú lo que necesitas es eso, pues hazlo, ¿no? O sea, algo de recurso para sobrevivir o para vivir y es lo que quieres hacer, está bien. Pero si tu intención no es hacer un negocio que sea para sobrevivir, si tu intención es intentar descubrir algo que te haga escalar el negocio, que te haga crecer, etcétera, más te vale que pienses en algo que no existe, ¿no? Y que no va a existir en un año o en 2, no al menos en donde tú estás, ¿no? Entonces, algo, en palabras más locales, ¿no? Mira, tírale a algo que todavía no existe, ¿sí? En este momento, que puede existir en un año o 2, busca que sea algo así, no una tendencia. Ahora, hay una reflexión muy interesante porque dices, ay canijo, ¿y dónde voy a encontrar la idea de lo que va a ser en un año o 2, ¿no? ¿Quién me la va a decir? Y aquí hay un tip muy interesante. Y esto es algo que yo creo y ya no me acuerdo dónde lo aprendí, pero una reflexión que me tocó hacer un día fue, en realidad lo que tenemos que seguir es la famosa pirámide de Maslow, ¿no? ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow? Que tiene las necesidades básicas, ¿no? De supervivencia, que es pues básicamente el alimento, la seguridad, ¿no? La ropa, etcétera. La cuestión de seguridad, ¿no? Que estés cubierto, etcétera, de la intemperie, de peligros, todo eso. La necesidad de desarrollarte socialmente, profesionalmente, y el tema de la trascendencia, en pocas palabras, ¿no? Esas necesidades que están en la pirámide de Maslow, en realidad siempre van a seguir existiendo. Uh-huh. Lo que va a cambiar es la forma, ¿no? de atender esas necesidades, ¿no? Entonces es un tip, lo que alguien quiera innovar, desarrollar y que diga, yo quiero que sea algo que va a pasar en un año, 2 en adelante, imaginemos, ¿no? Dependiendo de la necesidad que ustedes quieran cubrir, desde la trascendencia hasta lo más básico, imagínenselo, ¿cómo se cubriría esta necesidad en 2 o 3 años, ¿no? ¿Cómo sería? Y empezar a desarrollar soluciones, ¿no? que puedan cubrir esa necesidad de acuerdo a las tecnologías, de acuerdo a las herramientas que puedan existir, ¿no? En la actualidad y que ustedes saben que pues ahí vienen ya próximamente. Que yo, fíjate, hubo un momento un poquito más joven que siempre pensaba, ay, ¿cómo lo hacen las personas para que se le prende el foco en algo que uno nunca se le hubiera ocurrido? Por ejemplo, Uber, ¿no? Que en algún momento, ¿en qué momento a uno se le ocurrió precisamente eso, ¿no? Entonces ya es otra vez de la necesidad. Ok, las personas tienen que esperar a que el taxi pase, porque no pedirlo directamente desde el celular y llegue a tu ubicación, ¿no? Entonces realmente el pensar en esa necesidad, pues ahora hace un imperio gigante que, por ejemplo, en este caso que es Uber. Pero llega un momento en el que yo sé que muchas personas llegó un momento en el que piensan igual que yo, que están sentados en el sillón pensando, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Sin embargo, el enfoque que das de busca las necesidades y la pirámide de Maslow es muy buena opción para ir buscando nuevas alternativas, nuevas opciones y ver un poquito, yo creo que más a futuro. Entonces sí, creo que es una muy buena idea y un muy buen tip que yo creo que muchas de nuestras personas que nos escuchan lo pueden aprovechar y sacar muy buenas ideas. Así es, y teniendo esa visión, dibujen, construyan cómo funcionaría, cómo se vería
va a haber elementos que tal vez ustedes vean y digan, es que esto todavía no está listo, ¿verdad? Ujú. No importa, es más, me voy al caso de Accessas, que al equipo aquel yo decía, háganlo, o sea, avancen. Entonces el equipo de alguna manera decía, es que no tenemos los elementos necesarios, suficientes para poder arrancar. No, ese es el reto más grande. Si ustedes siguen avanzando, los pueden ir consiguiendo esos elementos gradualmente y esa visión se le puede ir dando forma, ¿no? Ujú. Obviamente hay soluciones, no voy a agarrar aquí una muy famosa, ¿no? Pues el iPhone, ¿no? Que a lo mejor alguien soñó un día el iPad, el iPhone, todas estas cosas que íbamos a tener, pero esto no sucede de un día para otro, ¿verdad? O sea, no es como que voy a hacer un iPad y ya existe. Hay muchos antecedentes de todos esos productos, de cómo empezaron y luego de manera paralela cómo van evolucionando componentes tecnológicos, etcétera, y eso va convirtiéndose en algo que un día fue una mera visión, un sueño. Digo, estamos hablando a lo mejor de cuestiones tecnológicas exclusivamente, pero también el proyecto que ustedes tengan en cuestión, salud, alimentación, vivienda, o el transporte o el que ustedes quieran, esa es una recomendación. Generen esa visión, piensen cómo podría ser eso solucionado en el corto, mediano, largo plazo y empiecen a dar forma y empiecen a trabajar su proyecto, ¿no? Que me encanta que ese ha sido es la segunda vez que escucho ese consejo y yo creo que es algo que todos los que compartimos este espíritu emprendedor de querer echar algo a andar, es como, bueno, ya, hoy mismo renuncio a mi trabajo y mañana me dedico de lleno al proyecto. Pues sí, pero no tienes toda esa planeación que antecede el lanzamiento del producto. Y justo en otra entrevista platicábamos con un empresario que decía, no, es que yo tuve una idea y precisamente agarré una pared y empecé a poner primero un post-it y luego después traje mis primeros rotafolios y luego después dice, parecía sala del FBI porque yo tenía toda la visión plasmada, pero todo el deployment y toda la ejecución de su plan de negocio ha salido, yo creo que al pie de la letra, tal como lo había orquestado. Entonces creo que es algo que también tendemos a subestimar. Yo que apenas ando también en los pilinos del emprendimiento, es como, pues sí, uno quisiera como, ya, sí, mañana sale al mercado, y en realidad no, todo conlleva esa paciencia y esa constancia. Exacto, y qué bueno que toca ese punto, Met. Esa constancia, y hay que construir la idea, inclusive voy a decir desde papel o digital, como ustedes quieran, pero imagínense que su proyecto se convierta en una empresa, ¿no? Entonces tratan de escribirlo, etcétera. Yo tuve un mentor que siempre pensaba de esa manera, Mario Dena, que a veces que nos enfrentábamos a algún proyecto, ¿no? Algún potencial proyecto, y el equipo decía Mario, oigan, enséñenme ya la descripción de todo el proyecto, y nosotros decíamos, no, pero ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Pues es que no tenemos tal recurso, ¿no? Y entonces necesitamos tener el recurso para poder dar un paso adelante. Y entonces Mario decía, imagínense que el recurso lo van a conseguir mañana. Entonces construyan lo que tengan que construir. Ustedes hagan de cuenta, mentalícense que ese recurso va a llegar mañana. Si ustedes no tienen la descripción del proyecto en cuestión de esa manera, va a llegar el recurso como ustedes lo necesitan. No, es como el huevo de la gallina. Entonces decía, pues imagínense que va a llegar mañana y ya construyanlo con esa idea. Y tenía razón Mario, o sea, él siempre pensaba, cuando nos daba consejos, ¿no? Él siempre pensaba, ustedes crean en ustedes y piensen que va a pasar, o sea, va a suceder. Imagínenlo y escríbanlo, descríbanlo como si existiera, ¿no? Muéstrenlo como si existiera. Entonces, lo que vayan necesitando es muy posible que se vaya conectando porque ustedes pueden transmitir de manera muy simple y clara a alguien más su idea, su proyecto, etcétera, etcétera, porque prácticamente ya está descrito, construido. A lo mejor le falta dinero, a lo mejor le falta algún elemento, lo que sea, pero si ya lo tienen descrito como si estuviera casi listo, entonces lo otro es muy probable que sí vaya a llegar. Y así nos tocó tener la fortuna de impulsar 3 o 4 proyectos increíbles para esta ciudad con esa mentalidad. Inclusive uno de ellos decían que era imposible que fuera a suceder, y de una lista de proyectos, me acuerdo, teníamos 20 proyectos,
fue el primer proyecto que sucedió, que Juárez tenía más de 40 años buscándolo y decían, es imposible, pues fue el primer proyecto. Y entre otras cosas sucedió por esa mentalidad de decir, ¿qué necesitamos para que suceda? Lo primero es que creamos que sí va a suceder y que hagamos toda la descripción y estemos listos como si fuera a pasar mañana. Wow, es un mensaje que yo también tomo mucho en cuenta porque realmente creo que ya es otra vez en la frase de si cree en ti, no, cree y haz lo posible. Sin embargo, porque tú estás buscando la manera en la cual tienes que escribir lo que quieres, soñarlo y transmitirlo, porque al final de cuentas es un sueño cuando lo tienes en la mente. Sin embargo, ya cuando lo escribes se vuelve una meta a cumplir, ¿no? El cual ya puedes más fácil ir describiendo los pasos para que te vayan a acercar a esa meta. ¿Y crees que de alguna manera aquí en la localidad, tomando en cuenta qué crees que debe hacer un emprendedor para buscar estas ayudas, estas alternativas para poder seguir creciendo? Porque al final de cuentas este podcast va con el fin de que las personas puedan buscar consejos y algunas otras opciones de qué pueden hacer para seguir creciendo aquí en la localidad. Pues la verdad, hace rato estaba en una reunión del Consejo del TEC de Monterrey y se estaba platicando pues ustedes saben, el TEC de Monterrey tiene campus en todo México, ¿no? Y alguien, Irving, estaba comentando que tuvo una reunión hace poquito, no me acuerdo, en Monterrey o en algún campus de eso. Y estaban platicando de la, digamos, la diferenciación que tiene Juárez, ¿no? Y la verdad es que muchas veces estando en Juárez se nos olvida que estamos en Juárez, ¿no? Inclusive en El Paso. O sea, algo así como, pues estoy acostumbrado a que estoy en Juárez y estoy acostumbrado a ver lo mismo siempre. Y la verdad es que muchas veces perdemos de vista la importancia de estar en Ciudad Juárez, estar en esta ubicación geográfica. Muchas veces tal vez perdemos de vista también o no conocemos, pero Juárez es una zona de una hiperconectividad brutal en cuanto a conexiones de apoyo, de recursos, de enlaces, increíble. Y cualquier ciudad podrá decir, nosotros también, ¿no? Y claro, ahorita todo el mundo está hiperconectado por el internet, etcétera. Pero la verdad es que Juárez, al estar literalmente pegado al Paso, ¿no? Y el Paso, a su vez, pues a la economía que más consume en todo el mundo, eso no lo puede decir cualquiera, realmente. En Juárez, yo sé que hay un gran ecosistema de negocios, hay un gran ecosistema de innovación, de soporte, etcétera. No necesariamente es tan visible como quisiéramos, ¿no? O sea, no es como que voy a, ¿dónde está ese ecosistema? Dame la dirección y voy a ir y ahí va a estar todo. No, desgraciadamente todavía no está así. Technology Hub. Exactamente, o sea, hay ubicaciones que son puntos o hubs clave, como el Technology Hub, el Centro de Inteligencia Artificial, el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, el nodo de innovación del TEC de Juárez, muchas infraestructuras que tiene la UACJ, el mismo TEC de Monterrey, el TEC Milenio, etcétera, 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 ¿no? Las universidades, ¿no? No quiero omitir ninguna, la UTCJ, la UTPN, etcétera. Son capacidades muy buenas que tenemos en la ciudad, pero a veces uno piensa, ¿no? De, oye, ¿qué quieres? No, pues quiero innovar y quiero generar una idea y todo eso. Pues ve a la UTCJ. No quiero estudiar una carrera. O sea, ¿sabes lo que ellos te pueden ofrecer en cuestiones de emprendimiento? No, pues ahí tienes un elemento clave, la UTPN y las que mencioné, las universidades, ¿no? Oye, yo creo que lo más sencillo que podemos encontrar, y es uno de los temas más relevantes y más prioritarios, es mentoría. O sea, yo recomiendo a los que nos estén escuchando, la pregunta es, ¿quiénes son sus mentores? O sea, en el proyecto que están haciendo lo que quieren hacer, ¿quiénes son sus mentores? Y si batallan para responder, yo recomiendo, tómense un café y búsquense, hagan su lista, ¿no? De 1, 2, 3 mentores. ¿Cómo lo eliges? Pero la respuesta tiene que ser muy clara, ¿no? De, yo tengo 1, 2 o 3 mentores y es esta y esta persona. ¿Y cómo lo eliges? Con esa visión que tú tienes, ¿no? De ese sueño que tú quieres lograr. Son ejemplos a seguir, ¿no?
puede ser en la visión que tienes o en una subárea de esa visión, elementos clave que tú consideres que tienes que tener para lograr tu idea. Es un criterio. ¿Qué personas tú puedes encontrar que te ayuden, que te den sus consejos respecto a lo que ellos vivieron? No necesariamente todo bueno, ¿verdad? También los retos que superaron, que es todavía mejor. Aviéntense, anímense a buscar mentores, no se conformen con el mentor que es su amigo nada más, que ya lo conocen. Rompan ese esquema y busquen a alguien, anímense a buscar a alguien que tal vez no conocen en persona. Escríbanle ahorita con las redes, es donde tenemos que aprovechar. Búsquenlo en Facebook, en LinkedIn, donde sea, escríbanle y díganle. A mí a veces me toca muchas veces que me escriben mensajes en LinkedIn o así de chavos que claro que no nos conocemos, ¿no? Pero se presentan ahí de, yo soy fulanito, yo quiero hacer esto y me gustaría platicar, y la verdad es que es muy difícil decir que no a esos mensajes y a ver cuándo puedes y cuándo, y mínimo tenemos una interacción, etcétera. Entonces yo recomiendo que busquen esos mentores, que es una de las recomendaciones prioritarias que tienen que seguir. Luego tenemos esas infraestructuras como las que yo mencioné y tenemos otras en el paso, ¿no? Y si hablamos con las del paso, es difícil que encontremos una en el paso que no esté abierta a conectar y a dar oportunidades a ideas y emprendedores en Juárez, porque lo que queremos es que la región avance de forma integrada, Las Cruces, El Paso, Juárez. Entonces eso no lo tiene otra ciudad, o sea, en México, ¿no? Decir, oye, me voy a ir mañana al Paso y voy a ir a tal lugar y voy a ver qué onda. No es fácil que cualquier otra ciudad de México lo haga, pues por la geografía, ¿no? Etcétera. Entonces, a diferencia de mis años jóvenes, ¿no? Yo creo que ahorita el que diga, es que nadie me apoya, es que esto y que el otro, no es correcto. A lo mejor es que, a lo mejor sí, ¿verdad? Ya me enfrenté a 2, 3 cosas y ya me desmotivé un poco, pero yo los invito a que sacudan la cabeza y que se reconecten y busquen, y yo les aseguro que no nos va a faltar mentoría, espacios, lugares, interacción, y darle forma al proyecto, y si el proyecto tiene valor, yo les digo, el dinero y los recursos nunca va a ser el problema. Si no logro capturar ese valor, pues entonces ahí sí voy a estar batallando. Sí, no, totalmente. Y yo creo, bueno, platicamos ahorita de nuestra frontera porque es donde comenzamos grabando este podcast y es donde nos movemos, el ecosistema en el que estamos actualmente. Sin embargo, algo que yo he encontrado muy particular de la comunidad empresarial es que realmente los empresarios bien parados tienen toda esa disposición de ayudar a los emprendedores. Simplemente es esa valentía de ir y tocar la puerta, y creo que nos sorprenderíamos mucho de las puertas que van a estar abiertas. Ahorita platicabas uno de los consejos que nos compartiste fue de actuar y planear todo como si tuviéramos esa certeza de que los recursos van a llegar, que también es una perspectiva muy idealista y muy romántica como esas que yo pienso. Sin embargo, quisiera conocer también el contraste, y yo creo que a lo mejor podemos hablar un poquito de la importancia de formar un buen equipo de trabajo, de tu sistema de apoyo y de soporte, porque cómo le haces estando tú diciendo, no, pues es que ya tengo todo, pero tenemos muchísimas historias de éxito de los libros que no les pegó a la primera, no les pegó a la segunda, no les pegó a la tercera, y les pegó el chicle a lo mejor hasta la vez número 500. Pero ¿cómo hacen cómo puedes mantener ese balance realista? Sí. Cuando tú dices, no, es que ya tengo todo, pero no funciona. Bueno, ahí hay 2 temas en base a lo que mencionas. Uno es el equipo, que es otro súper tema. Cuando uno se junta con colegas, ¿no? Y que dices, oye, vamos a emprender esto, ¿no? Vamos a hacer esto. Realmente es un momento muy como de juego, muy simple, ¿no? Eufórico, ¿no? Sí, eufórico, estás muy motivado, emocionado. Acuérdense que cuando uno se emociona, se motiva, se excita, no necesariamente toma las mejores decisiones. Entonces, otro punto relevante, si tu emprendimiento tiene que ver con un equipo, ¿no? Que es lo más recomendable también, hay que ver quién es tu equipo, ¿no? Con quién te estás vinculando. Yo lo digo entre broma y no broma, hacer una empresa y asociarte es tal vez igual de comprometedor que casarse, ¿no? Es un instrumento que puede llegar a ser un instrumento legal oficial, ¿no?
tu sociedad con quien la vayas a hacer. Y efectivamente, o sea, me ha tocado ver proyectos que se han terminado y proyectos muy buenos, porque en un principio el equipo se conformó muy bien y la idea fue avanzando súper bien y de repente de ser una idea ya se convirtió en un negocio, una empresa y que pues ya empieza a generar dinero. Y cuando empieza a generar dinero, luego empiezan a haber situaciones y problemas así como que, oye, ¿y cómo habíamos dicho que íbamos a quedar? No, pues yo tengo el 90%, ¿eh? ¿Y pero eso por qué o qué? Ah, pues porque gracias a mí sucedió esto. No, pero yo, que tú y que no sé qué. Entonces, es muy importante el equipo que se forma, los acuerdos que se tienen que hacer desde un principio, tienen que estar todo documentado, firmado, etcétera, etcétera, desde un inicio, ¿no? Y pues claro que se puede renegociar y se pueden actualizar los acuerdos, pero sobre documentos que existan. El equipo que se conforme tiene que ser un equipo preferentemente multidisciplinario. Tiene que estar muy claro los roles de las personas y qué es lo que aportan, porque luego los proyectos también evolucionan y a veces de repente ya alguien, entre comillas, ya no es necesario, ¿no? Así como que, oye, ¿y tú por qué sí no estás aportando nada? Pero al principio fue la persona que tal vez aportó X, Y, Z, entonces por eso es clave documentar, hacer los acuerdos y quién se elige como persona. Igual, como dices, Maite, la segunda parte de lo que comentas es que por ahí dicen que los mejores contratos o acuerdos son los que están listos para deshacerse en cualquier momento, ¿no? Entonces, eso puede pasar, ¿no? En algún momento dado que ya no se quiera seguir o ya no se pueda, porque a lo mejor, como dices, pues el proyecto no avanzó, lo que sea, tiene que estar muy claro cómo eso puede terminarse o cambiar, ¿no? O bien se alargó mucho, como bien lo mencionas también, muchos proyectos pues se van alargando y requieren más iteración, no necesariamente todos quieren seguirle, tienen que estar claro todas esas cláusulas en los acuerdos y poder terminar relaciones de forma adecuada, ¿no? Sí hay que, cuando se arranque un proyecto, por mucha emoción que haya y todo, hay que pensarle bien si realmente uno está dispuesto a caminar esa ruta, ¿no? Si realmente uno está dispuesto a hacer las iteraciones y todo lo que eso va a implicar. ¿Qué pasa si mi emoción se acaba mañana, pasado, en un mes? ¿Eso seguiría o no, etcétera? Se vale caminar y decir al mes, no pasa nada, pero pensar en todas esas cosas desde el principio del proyecto. Definitivamente creo que ha sido una conversación muy educativa. Espero que todos devuelvan el episodio y empiecen a tomar notas, pero quiero cambiar un poquito el tono de la conversación y me voy a meter un poquito al chismecito empresarial, al chismecito corporativo, y es sobre, has tenido la oportunidad de escalar en puestos de liderazgo en diferentes empresas. En que me gustaría conocer dentro de todo este ecosistema, desde el área educativa, el área de gobierno y ahora la empresarial privada, ¿cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado, que tú has pensado, Chihuahua, ¿en qué me metí? Pues ha habido muchos. En realidad, esa es otra pregunta muy padre, porque ha habido muchos momentos así de pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué tengo que estar yo haciendo esto? ¿No? Que en un momento dado se ha presentado como el reto más grande que me ha tocado tener. Y cuando se supera ese momento de que fue el reto más grande. La catarsis. Exacto, esa catarsis, esa complicación y todo, y lograr avanzar. La única manera para mí que yo creo que te hace crecer, ¿no? Cuando logras avanzar ese que fue tu reto más grande, eres uno y eres otro en cuanto a tu confianza y en cuanto a lo que se puede lograr, obviamente antes y después de que pasaste ese reto. Me ha tocado vivir varios momentos esto, a tal grado que me he puesto a pensar, si yo quiero crecer y quiero avanzar, tengo que buscar retos. Tengo que buscar retos complicados, tengo que buscar retos complejos. Me gustaría resolver cosas que no se han resuelto, y no se han resuelto pues porque no son fáciles de resolver. Entonces, encontrar situaciones complicadas o complejas, que no es lo mismo, y resolverlas es una manera de evolucionar personalmente, un equipo o una empresa, ¿no? Entonces,
creo que he cambiado el chip de en algún momento inclusive hasta renegar, ¿verdad? De que yo por qué, ¿verdad? A decir, ya sé que si logro avanzar con esto, te voy a dar un brinco, ¿no? Y además ahí es donde sucede el crecimiento, ¿no? No nomás en la persona, sino como decía yo, en el grupo, en la empresa, en el trabajo. Voy a compartir una experiencia un día, no específica, porque tal vez no puedo decirla tal cual, pero en alguna ocasión me tocó que vinieron, no sé, 40 líderes mundiales a Juárez, a una empresa, y venían a generar uno de los modelos de innovación globales de esa empresa, y me tocó entrar pues prácticamente como bateador emergente a hacer la sesión, porque ahí hubo algún tema y tuve que entrar yo a hacer la facilitación de ese modelo. Y la verdad es que cuando pues, me avientan ahí, ¿verdad? Yo pensé así de, híjole, o sea, no se imaginan el peso que sentí en la espalda de pensar que, pues para empezar a venir a Juárez en aquellos tiempos, no crean que estaban muy felices todos ellos de varios países de estar aquí en aquellos años, y luego hacer lo que teníamos que hacer en Juárez, y luego de pilón un facilitador que nadie conocía, que era yo. Chavito. Sí, entonces estrenándose así como que, yo me acuerdo que pues así como que, hijo de su madre, ¿no? Y luego pensar que la imagen de esa empresa y toda la gente que estaba en esa empresa, el que pudiéramos hacer eso, ¿qué representaba, no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo transformo esa energía de tener ese peso, de esa responsabilidad que yo mismo me eché, que yo mismo sentía, a algo positivo? Y una cosa que pensé que fue, bueno, al final del día, yo lo que voy a hacer en este momento, ¿por qué lo estoy haciendo? Pues lo estoy haciendo porque quiero que esta empresa avance, porque si yo logro ayudar a esto, colaborar, yo creo que a todos los que trabajan aquí les va a servir. Creo que esa empresa estaría bien, creo que eso ayuda a la ciudad, etcétera, etcétera. Y al final lo único que yo quiero hacer es un bien. O sea, yo quiero contribuir a hacer un bien, y voy a poner mis habilidades y mi corazón en esto. Y hagan de cuenta que al reflexionar eso, yo sentí como que no me puedo equivocar. O sea, si yo hago eso porque lo quiero hacer desde el fondo de mi corazón, por lo que ya dije, y voy a poner todas mis habilidades en eso, pase lo que pase, no va a fallar, porque no me voy a fallar a mí mismo, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, pues fue una sesión espectacular, nos fue muy bien, al mismo grupo que estaba ahí se me ocurrió hacer unas cosas bien locas, bien raras que se sacaron de onda. ¿No las puedes platicar? Yo pues, me acuerdo un poquito de la historia, pero sí, llegas y te paras así enfrente de los 40 líderes mundiales. Porque yo decía, ¿cómo? O sea, imagínense los visitantes de aquel grupo, ¿no? De decir, ¿cómo le hago para que me hagan caso, no? Entonces... ¿Porque qué edad tenías? Pues no me acuerdo, ya, no voy a decir mi edad. Pero muy joven, muy joven. Años, 10 años, no 15 años. Soy muy malo para las fechas, pero ¿cómo le hago para que me pelen, no? Para que me volteen a ver, como sea, ¿no? Entonces, obviamente no hablaban español, y entonces pues ya cuando yo entro a escena, pues lo primero que hago pues fue darles la bienvenida en español. Entonces así como que, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que están aquí, etcétera. Y entonces empecé a hablar español y todos aquellos, pues imagínense la cara, ¿no? Así como que no entendían nada y obviamente me pusieron atención, ¿no? Entonces me voltearon a ver y entonces empecé con esa dinámica de español, etcétera. Uno que otro se paró y se iban a ir, entonces ya les digo en inglés, ¿no? Oye, disculpa, ¿dónde va? Pues ya me voy. ¿A dónde? Pues es que esto es un relajo, que no, disculpa, ¿sabe qué? Y empezamos con ese rollo de engancharlos, y ya les empiezo a decir que era una broma y por qué y todo aquello. Y entonces hagan de cuenta que ahí empieza una conexión, ¿no? De poner atención de, ¿cómo serás? No puedo decir la palabra, lo que sea. Pero yo les decía, si estamos aquí para innovar, ¿no? O sea, ¿dónde están? En México. Ok. Estamos aquí para innovar, para hacer algo disruptivo, diferente. Y ustedes se quieren ir a los 5 minutos porque no entienden español. O sea, mínimo me hubieran dicho, oye, espérate, pues habla inglés o lo que sea. Y ya se quieren rajar, ¿no? Entonces como que ese reto, lo que sea, cambia un poco la dinámica, lo que sea, etcétera. Fue algo muy padre, pero lo que quiero resaltar es que después de eso, yo decía, quiero que me den más sesiones donde haya más de estos, ¿no? O sea, porque ya le agarré la onda, etcétera. El torero. Entonces, hagan fila, exacto, uno por uno. Porque ya lo que era algo muy complicado, difícil, etcétera, ahora se convierte en algo que dices, ok, ya sé cómo hacerlo. Pero la única manera de dar ese brinco, pues, es enfrentándote y haciéndolo.
una y otra vez, ¿no? Y si te equivocas, pues no pasa nada, pues tienes que decir, ok, ya supe ya supe el propósito, por qué lo quería hacer, ya supe que lo hice con todo mi corazón y habilidades, pues qué pudo fallar, X cosa, bueno, pues la voy a mejorar y hacerlo X, Y, Z veces no pasa nada, chicle y pega. Entonces, yo creo que yo les recomiendo que busquen esas situaciones complicadas que puedan ayudar a resolver algo y que se enfrenten a eso, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que nos equivoquemos y que es la única manera de realmente hacer una evolución. Oye, que yo te tengo, es una pregunta, pero creo que va mucho en la parte en la que ahorita estás describiendo ciertas características de una persona que quiere enfrentarse a nuevos retos, quiere a no tener miedo. Y aquí la pregunta es, ¿crees que hay unas cualidades específicas que debe tener un emprendedor o un empresario? ¿Y cuáles crees que serían? Sí, bueno, yo tengo mi opinión, ¿verdad? Tal vez no es algo científico, pero como dice Maitea, yo creo que soy muy romántico y voy a empezar así. Para mí es el tema del amor, ¿no? Y yo decía, ay, canita. Entonces ahí les va. Cuando yo me metía mucho a los temas de implementar innovación en las organizaciones, ya les di un caso, ¿no? De ese grupo que, pues, ¿cómo íbamos a innovar, no? Cuando la gente no estaba realmente con el deseo de innovar, etcétera. Entonces, pues yo me metí mucho a esos conceptos que tiene que ver con el miedo y el amor, ¿no? Y una frase de un psicólogo empresarial que me tocó ver, que me llamó mucho la atención, que decía algo así, palabras más o menos, pero decía, ¿qué significa el miedo? ¿No? Y entonces una respuesta era algo así, palabras más o menos, pero era como, el miedo es la ausencia del amor. Y me llamó mucho la atención eso. Entonces me puse, ¿cómo que el miedo es la ausencia del amor? A ver, ¿cómo está eso? Entonces ya me puse a revisar y entonces, y entre varios autores y lo que uno mismo aprendía de aplicado, pues yo me di cuenta, ¿verdad? Que pues hay diferentes tipos de amor, ¿no? Y voy a entrar un poco al amor propio, ¿sí? Y voy a traducir tal vez la parte del amor a la confianza y a la creencia, ¿no? O sea, ¿cómo quiero yo convencer a alguien de venderle algo si yo mismo no estoy convencido de mí mismo, ¿no? De creer en mí mismo, de tener ese amor por mí mismo? Yo creo que el miedo es natural. Me tocó hacer ahí unas presentaciones un día de eso y yo decía, yo me imagínense que casi todos los seres humanos, la mayoría, desde que nacemos, casi todos, no todos, pero casi todos, nacemos con una barra, ¿no? Como un carro, ¿verdad? Así como el marcador de la gasolina, como un indicador en donde casi está lleno el tanque, ¿no? Del amor, ¿no? Imagínense ese marcador, ¿no? Que está casi lleno, ¿no? Casi todos tenemos la fortuna de nacer con mucho amor, pero nos empezamos a enfrentar a muchas cosas, tal vez hasta por sobreprotección de los padres, o por descuidos, o hasta maltratos, o como le quieran decir, que situaciones que esa barrita se empieza a bajar, ¿verdad? Acuérdense, el miedo es la ausencia del amor. Entonces empieza a crecer el miedo, ¿eh? Así como que la barrita negra, imagínense que el miedo es la barrita negra y el amor la roja, y la roja empieza a disminuir, ¿no? Porque me da miedo y es hasta cierto punto muy, muy natural que tengamos miedo, ¿no? Entonces, ¿pero a qué le tengo miedo, no? Pues le tengo miedo a X, Y, Z, y otra vez traduciéndolo a la creencia, a poder tener esa confianza en uno mismo, ¿no? Muchas veces se incrementa todo eso cuando no nos gusta que nos den retroalimentación, no nos gusta que nos digan que no nos gustan ciertas palabras que yo a veces le digo a la gente, ¿por qué no? O sea, si alguien me dice que no, ¿qué tiene de malo? Entonces, alguna vez creé un taller, y disculpen la palabra, pero se llamaba pendejo, así se llama. Y entonces hacíamos un taller rápido en donde hacíamos una dinámica, no todo el taller así. Utilizaban mucho la parte de fracaso y en inglés y en español le llamábamos failure, y mostraban muchos ejemplos de gente que es muy exitosa, que es muy reconocida, y pues ya lo sabemos todos, ¿no? Yo quiero que me digan a alguien reconocido, exitoso, que no haya fallado. Pues no sé quién me puedan decir, yo no conozco a nadie que no haya fallado. O sea, pareciera ser que el fracaso
es un paso obligatorio para poder entonces ser exitoso. Entonces, para caminar el fracaso, pues tienes que entrar en esas palabras, ¿no? Que a veces te producen miedo, no confianza, etcétera, o te reducen esa barrita porque te dicen, eres un pendejo, ¿no? Y, ay, canijo, o no, eres un tonto, o la regaste, o tú no sirves para ellos, no, imagínense todas esas palabras, ¿no? Y entonces te va dando más miedo y más miedo y más miedo, ¿verdad? Entonces, los empresarios y los emprendedores, yo he visto que son personas que sobrepasan rápido eso, ¿no? O sea, son gente que pues... Resiliente. Son resilientes, tal vez tengan miedo, pero rompen esa barrera de no accionar por temor, ¿no? Buscan avanzar, buscan caminar a pesar de los obstáculos, a pesar de las barreras. Son gente, como dice Maite, muy, muy resiliente. Yo creo que es una decisión. No es como que, pues es que esa persona nació con ese chip. No, es una decisión. O sea, hay muchos ejemplos de personas que, aún teniendo miedo, pues se avientan, ¿no? A hacer cosas nuevas, etcétera. Y eso es emprender. Emprender es empezar a hacer, ¿no? Y obviamente continuarle para que se convierta en una empresa, ¿no? Pero esa parte de creer en uno mismo, como decías tú, pues no todo el mundo te va a echar porras, ¿verdad? Entonces tienes que echártelas tú solo. Esa convicción, ese amor propio y esa reflexión de lo que quieres hacer, convéncete a ti mismo, y si estás convencido, pues va a ser más fácil que entonces convenzas a los demás. Creo que ha sido una muy buena, ya sé que ya nos estamos acercando por temas de tiempo a la conclusión y la verdad es que creo que lo resumiste todo de una forma muy hermosa y muy puntual. Sin embargo, yo tengo todavía ahí una curiosidad que quiero preguntarte, y es en cuanto al tema de ya se me olvidó. Espero que vayan a editar esto y ya lo comparten. Sí, ya lo vamos a editar. 3 horas más. En 3 pedazos diferentes. Sí. No, es precisamente aplicando todo esto que tú nos dices en cuanto al espíritu emprendedor, en cuanto al amor propio, en cuanto al creer en nosotros mismos. ¿Cómo es que tú, teniendo todo ese conocimiento, cómo es que tú, teniendo ya la experiencia de emprender un proyecto, de elegir las personas correctas y todo, decides mantenerte trabajando en empresas grandes? Gracias a Dios tienes la oportunidad de liderar y de ayudar a otras empresas, más allá de, pues lo tienes todo para irte tú con tu mismo proyecto. Pues yo también me hago esa misma pregunta. Le creo que la respuesta, que he tenido la fortuna de que los trabajos que me ha tocado tener, la mayoría, gracias a Dios, mis jefes me han dado un nivel de empoderamiento bastante alto. Mucha confianza, y prácticamente el hecho de estar resolviendo, o de ayudar más bien a resolver, es algo que a mí me apasiona. Estar tratando de ayudar, tratando de resolver, tratando de crear, etcétera, es algo que a mí me gusta mucho, y en esos trabajos ha sucedido que me dan ese empoderamiento. Entonces, mi trabajo actual con Microsoft sucede lo mismo. Entonces es un trabajo hermoso. La cultura de Microsoft es espectacular. Entonces me encanta, ¿verdad? Entonces, cuando efectivamente, como dices tú, Maite, cuando digo, híjole, pues me encanta, ¿verdad? También emprender, etcétera. Sí. Pero no lo hago de lleno, o sea, full time, no lo hago porque tengo estas responsabilidades, etcétera. Que me apasiona mucho y que me encanta hacer eso, ¿no? Entonces, sin embargo, ojalá que no pase, ¿verdad? Pero alguien dice, oye, ¿y qué pasa si te corrían? ¿No? Entonces, para mí no es como que me esté comiendo los dedos, ¿verdad? Que ay, que no van a correr, porque si pasara, pues no pasa nada, pues me voy a hacer tantas cosas que uno tiene que hacer, como proyectos, emprender, exacto. Entonces, creo que de alguna manera tener esa satisfacción de estar haciendo, digo, está muy trillado tal vez esta frase, pero es muy real, de hacer lo que te gusta. Alguien decía, un colega que conocemos, que es el ingeniero Juan Padilla, que decía él, para mí el mejor lugar en cuanto a lo laboral o el emprendimiento es a uno que cumple 3 cosas, ¿no? Que dice, 1, donde tú aportes valor. Tú sabes que estás aportando valor.
y te lo reconocen. O sea, tu equipo, tu grupo, tu empresa, ¿no? Tus colaboradores, lo que sea, reconocen el valor que tú sabes que aportas. Hay un reconocimiento. 2, en donde te permiten desarrollarte, o sea, puedes seguir aprendiendo, ¿no? El aprendizaje es un tema clave para los seres humanos. Y donde tú puedes, ¿cómo se dice? Tú puedes personalmente poder estar bien, ¿no? O sea, tú te sientes bien de salud, tienes un bienestar, tienes, digamos, obviamente siempre hay estrés, ¿no? Pero tienes una paz, digamos, pues sí, sí, la todo es traducción manejable. todo es manejable, ¿verdad? Dentro de eso. Y esas 3 cosas, decía él, si tú tienes esas 3 cosas, pues es muy difícil que te quieras ir de ahí. Tú quieres estar ahí, ¿no? Y eso aplica para los empleos y para los emprendimientos, ¿no? Entonces, pues esa sería mi respuesta. Que al final a lo que yo quería llegar y que quería rescatar de esta pregunta tan compleja era precisamente algo que te caracteriza y que caracteriza a tu empresa y al mismo tiempo el trabajo que desempeñas es esa satisfacción en ayudar a los demás. Independientemente, yo creo que para ti no hace ninguna diferencia si lo haces a través de Microsoft o si lo haces a través de tu empresa propia. Y igualmente, no dependes del respaldo de la empresa, sino de ese sentido. Y yo considero que ya hasta ahorita, a tu edad corta, muy Gracias. corta, pero pero tienes esa influencia y ese renombre de que todos conocemos tu persona por quien tú eres. Nunca ha sido por la institución que te respalde, sino ese sentir de ayudar y ese conocimiento que tú has adquirido gracias a las herramientas que la vida y Dios te han concedido. Pues sí, yo creo que sí, soy muy agradecido con Dios porque eso que describes es muy cierto, Maite. Yo resaltaría que me ha tocado estar rodeado de gente excelente, o sea, de personas increíbles, que es la relevancia de los equipos, ¿no? Tener equipos de esa calidad humana y profesional a mi alrededor, en realidad yo creo que logran mucho ese tercer punto de sentirse bien, de tener ese bienestar, ¿no? Etcétera, que de otra manera sería muy complicado, ¿no? Uno no es posible que uno haga las cosas solo. Se requiere siempre de tener cerca personas con esas características. Grandes equipos. Yo creo que si yo resalto una característica muy positiva de lo que me ha tocado desarrollar, ha sido que me ha tocado la fortuna de estar con personas espectaculares, equipos pues muy padres, ¿no? Como me tocó recientemente contigo hace poco. Oye, que justamente de las entrevistas que hemos llevado a cabo, yo creo que una cualidad que hemos escuchado mucho y que realmente creo que un buen emprendedor y empresario comparten es que son precisamente compartidos, no son envidiosos y al contrario, no buscan acaparar todo, sino al contrario, no quieren aportar y atraer más personas a su grupo, compartirlo y que realmente se crea una comunidad, no tanto es que yo, no, al contrario, yo y ustedes conmigo, se vuelve un grupo y creo que es como dice Mike, es una cualidad que tienes completamente el querer compartir y eso es lo que realmente al final de cuentas te hace un emprendedor y un empresario, ¿no? El querer compartir con los demás lo que a ti te están brindando, ¿no? Que en este caso es Microsoft, tienes la posibilidad de utilizar a Microsoft de una manera que ayude no solo a ti, sino potenciar a todas las personas que te rodeen, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas, para poder ya terminar el programa del día de hoy, terminaríamos con, yo creo que serían 2 preguntas, una pregunta y una, simplemente para desarrollar, ¿tú cómo consideras a alguien exitoso? ¿Cuál crees que es el significado de realmente decir exitoso? Porque ahorita lo comentabas, ¿no? Sobre el éxito, pero realmente, ¿qué significa ser exitoso en la vida? Bajo tu concepto personal, sí, adelante. Yo creo que, fíjate, esa pregunta ha cambiado mucho dependiendo de mi edad, ¿no? A lo mejor iba a decir mi edad, ¿no? Pero a mi edad, muy joven. Sí, yo creo que a mi edad el éxito se define como tener un bienestar y en este momento para mí un tema clave pues es la salud, ¿no? Y por ahí, espero no desviarme mucho, pero había una caricatura en un periódico
que estaban un ovni, ¿no? Que estaba observando a los humanos y decían, mira, qué chistosos son los humanos, toda la vida se la pasan trabajando, ¿no? Toda su juventud, etcétera, y luego ya cuando están grandes y tienen el recurso que acumularon, ahora todo el recurso lo gastan para estar bien, para tener la salud, ¿no? Exacto, pero ahora simplemente todo el trabajo de todo eso sirvió para poder recuperar la salud que se perdió por no ponerse atención, ¿no? Entonces, uno de los puntos clave para mí es tener un bienestar personal que tiene que ver mucho con la salud y una paz, ¿no? O sea, estar tranquilo de que lo que se ha podido hacer, que se ha podido contribuir, que se contribuye y la ilusión de lo que viene, pues son cosas que transmiten esa paz, ¿no? Que incluye esa cuestión de bienestar y de salud. Yo creo que ahorita lo compartiste, es voltear a ver a las personas con las que colaboras, con las que trabajas, con las que convives, y saber que puedes contar con ellos y ellos contigo, ¿no? Para mí esa es otra forma de personalmente representar el éxito, es que puedes hacer esas conexiones de manera pues muy, muy simple, ¿no? Tal vez no batallar, sí, ¿no? Muy orgánica. Exacto, no batallar, ser muy orgánico en esa parte. Para mí serían dos, y la tercera sería ahorita lo que mencionaste también, Carlos, la parte de la cultura, ¿no? O sea, y hablabas de las empresas y los empresarios y de poder dar, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a aprender aquello del Toyota Production System, un momento dado hubo un libro de Toyota, en donde Toyota liberaba todos sus secretos de cómo hacían su método de trabajo, y mucha gente dijo, oye, estos están locos, ¿no? O sea, ¿por qué su ventaja competitiva ¿por qué y la están comparten? liberando toda la receta, todo el checklist de cómo hacen las cosas? De la cangreburger. Exacto, de la cangreburger. Y le preguntaron a la persona que capturó aquello, un señor que se llama Jeffrey Liker, le dicen, oye, ¿por qué Toyota hizo eso? Y entonces la respuesta fue porque, dice, aquí está todo el método de lo que es Toyota, todo el método, ¿no? Pero nosotros sabemos que el método no es lo que nos hace en este momento, es nuestra cultura, ¿no? Y tenemos una cultura a tal nivel que nada nos cuesta regalar el método. Y el método lo podrán copiar, pero la cultura no. Y ojalá la copien, decía él, ¿no? Entonces, un tercer punto es, para mí, tratar de seguir compartiendo, ¿no? Esa cultura, poderlo hacer, porque gracias a Dios lo puedo hacer en muchos casos, y tener esa satisfacción de lograr, de estar haciendo eso, ¿no? Estar compartiendo pues esos temas, ¿no? Pues para mí serían tres respuestas. Si me hubieras preguntado hace 20 años, pues seguramente serían diferentes, ¿no? Así. Perfecto, yo creo que ha sido de mucho valor esta plática, y yo creo que sin embargo muchos de nuestros oyentes van a rescatar muchísimos puntos importantes, muchos consejos, y realmente abrir su perspectiva a otro, de alguna manera que tal vez no lo tenemos ya planeada. Y creo que ha sido de mucho, mucho valor tenerte aquí con nosotros, que compartas tu tiempo, que compartas tus consejos, tu experiencia, que al final de cuentas, tanto como nuestros oyentes como nosotros podemos llevarnos en el corazón y ponerlo en práctica a futuro, ¿no? Sí. Te agradecemos muchísimo por el tiempo, realmente, definitivamente es el recurso más valioso que tenemos, y les comparto, ya si llegaron a este punto de la conversación, yo creo que ya estamos en un poco más de intimidad, que el año pasado se puso muy de moda un meme que era de Don Reunión, y nosotros le apodamos así en su momento a Omar, porque tiene una agenda sumamente saturada, de verdad. Entonces, por eso quiero hacer mención de gracias por el tiempo, gracias por la apertura. Como pueden ver, así como lo ven en cámara, tiene esa transparencia, esa apertura para tener una conversación, para platicar y para dar consejos. Entonces espero que, como nosotros, se devuelvan en otra ocasión a ir tema por tema, porque tocamos muchísimo, abarcamos desde la satisfacción personal hasta temas de trabajo y de cómo elegir bien tu equipo de trabajo para echar a andar tu proyecto empresarial. Así que muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta conversación.
Y en un episodio más de... No, espera. Ay, lo siento. Bueno, y también por si quieren otra segunda parte, no olviden comentarlo, poder darle like a los videos. Y más que nada, antes de terminar con la frase icónica del programa, es terminar con la frase de mensaje para los oyentes. Una frase icónica. Entonces, una frase icónica que le quieras compartir, que a ti te haya marcado toda tu vida, que te gustaría compartir con las personas. Y ahora sí, ya finalizado. Bueno, es una frase que está ahí afuera en un ladrillo, en una placa, y que justo salió de aquel ejercicio que les mencioné, que yo dije, qué padre es ser auténtico en esto que se quiere hacer, cómo todo eso atrae cosas muy padres, ¿no? Y es la autenticidad, atrae al universo, ¿no? O sea, si somos auténticos en lo que queremos, yo creo que las cosas se van a acomodar para que suceda. La autenticidad atrae al universo, y lo decía, contar su historia lo enamora, o sea, poder compartirlo, ¿no? Te va a conectar, ¿no? En lo que estés haciendo. Entonces, una frase que salió de ahí, y la verdad es que siempre si la aplico, pues a mí me ha funcionado. Entonces, sería esa frase. Y ojalá, yo también me gustaría lanzar un reto de que esto no quede en una plática pues casi que unidireccional, sino que quien nos esté escuchando y viendo, igual nos retroalimente, nos aporte, ¿no? Y nos comparta. O sea, qué quieren hacer, qué les gustaría que se haga en conjunto, siguiendo la misión de esta iniciativa tan padre, ¿no? Perfecto, ahora sí ya tenemos una conclusión, tenemos una final y una llamada de atención para todas las personas que nos están escuchando. Y ahora sí, pues al final de cuentas, esto fue Chicle y Pega.